Estuve a nada de terminar el 2025 siendo la misma persona que fui el año pasado. Es decir, no realicé ningún cambio hacia mí este año. ¿Y por qué fue así? Tal vez porque nunca me atreví a cuestionarme si realmente vale la pena seguir siendo yo. Y decidí hacer este video antes de terminar el año porque ¿qué sentido tiene seguir siendo el mismo si no avanzo de alguna manera? Si no, si no veo algo que me motive a seguir intentándolo, seguir intentando encontrarme o si de alguna manera seguir intentando sobrevivir, porque es lo que he intentado realmente, sobrevivir siendo quien soy, sin afrontar las cosas, sin saber por qué me pasa todo esto. Entonces, ¿quién realmente soy si no me atrevo a enfrentarme, no? Y bueno, ahora con un poco más de luz, me gustaría un poco hablar sobre qué quisiera abordar en este video. Y primero que nada me quisiera decir que para terminar el año me di cuenta de muchas cosas, como sobre todo la manera en la que pienso políticamente, porque a cierto punto me daba cuenta que con las personas que me relacionaba, estas veían la política de una manera en la que ellos me comentaban que la política no les importaba porque no les afectaba, pero es cierto, ellos veían de esa manera la política o la manera en la que la información sobre la política llega hacia ellos, ya que no se informaban. Pero me he dado cuenta que la política es mucho más que esto, ya que eso define nuestra manera de ver la vida, nuestro estilo y cómo vivimos. Principalmente define cómo vivimos. Entonces, creo que lo que más pude hacer en este año fue involucrarme más, saber más y qué puedo particularmente hacer si soy una persona que no tiene la posibilidad de cambiar esta, sino informarme en cómo esta me afecta a mí. Eso fue algo que pude hacer este año. Y también interesarme un poco más en la manera en cómo retracto mi vida, porque relacionarme con personas que hablan de su vida como un espejo, ¿no? Como me pasó esto, pero es porque soy una persona que no se da cuenta de lo que tiene, que no lee, que no reflexiona de una manera. Y es como decir, estas personas hablan de su vida de una manera en la que no aprenden de ellos mismos. Y qué peor es eso, de que sigues cometiendo los mismos errores y sigues estando en ese bucle en el cual, por ciertas cosas que te pasaron anteriormente y por ciertas actitudes que tuviste, estos los sigues tú, digamos, manteniendo aquí y no digamos que trabajas en ello, que un poco, vamos a decir, lo analizas. Esto mismo puede hacer que en el futuro se te presente tal situación que, que podría ser que replique lo mismo que te pasó. Y bueno, se repita, ¿no? Esto fue mucho que ciertas circunstancias me he dado cuenta que mis amigos no es como que tuvieran los mismos intereses que yo, pero digamos que aún así yo mismo no me preocupaba me preocupaba por decirles ciertas cosas, pero no me preocupaba porque ellos entendieran de que no solamente existía esa manera, que existen muchas otras maneras de conocer ciertas cosas, de aprender, pero tal vez no me daba cuenta de que este tipo de amistades no me llevaría a algo, porque realmente yo no veo las cosas como una persona como para utilizarla como algo. No, es cierto, yo soy una persona que recalco en mí de que soy muy, muy vulnerable a ciertas cosas, es decir, hay ciertas situaciones en las cuales yo no sé cómo reaccionar y no sé cómo adentrarme y cómo ser esa persona, porque hay veces, muchas veces mismas, en las cuales surgen situaciones en las cuales yo debería tomar la iniciativa, tomar la oportunidad y decir voy allá adelante y voy a hacer esto y eso, pero muchas veces no. Entonces digamos que yo a veces
intento relacionarme con personas que me intentan dar un aprendizaje, es decir, ¿qué puedo aprender de esta persona? Puedo aprender más seguridad, más confianza en mí mismo, más maneras de conexión neurológica, es decir, una manera nueva de interactuar con ellos. Entonces, principalmente por eso me relaciono mucho con cualquier tipo de personas, pero a veces me relaciono con personas que son un poco apáticas, es decir, que no ven que todas las personas tenemos las mismas voluntades, los mismos intereses, y que principalmente piensan en ellos mismos. Y esto me ha llevado a ciertas veces en las cuales me quedé sin amigos porque ellos creen que tal vez ciertas ideas que nosotros tenemos o que cualquier persona tiene en general, hablando de los derechos de cualquier persona, creen que está mal y creen que eso debería ser cambiado. Principalmente porque me he juntado con personas que son un poco más del ámbito religioso y digamos que basan todo su pensamiento, la manera en la que ellos, digamos que deben interactuar con los demás a través de la religión, a través de lo que la Biblia dice, pero me da cuenta que, pues no quiero entrar mucho a hablar de eso porque no es como de que yo deba decir cómo esas personas deban de vivir su vida, cómo esas personas deben actuar y cómo estas personas se deben de relacionar, porque es algo que para mí sería erróneo hablar de cómo ellos deberían de ser, pero en sí debería de ser algo que debería ser un poco más tomado en cuenta, porque muchas de esas personas tienen mayor voz que nosotros, es decir, que tienen una mayor tendencia a involucrarse en la vida de los demás, alzar la voz cuando estas personas en ciertas circunstancias no deberían de serlo, porque es decir, puede esto afectar la manera en la que los otros ven su vida y un poco más grave que eso, pero no me gustaría explicarlo porque siento que no quiero ser un tibio ni hablar de cosas que tal vez no debería, o tal vez sí debería hacerlo. Bueno, entonces como latinoamericano promedio, bueno, entonces como latinoamericano que soy, me gustaría decir que muchas veces dejamos de un lado lo que nosotros somos, nuestra empatía hacia los demás, nuestra importancia sobre los derechos que los demás poseen, porque a veces uno mismo no se da cuenta de lo beneficiado que es decir, por que cierto problema no me afecte a mí, no significa que este problema no afecte a otra persona. Y en esto quiero hacer un pequeño paréntesis y me refiero a las personas LGBTs, a las personas homosexuales, a las personas lesbianas, a las chicas, a las personas transexuales, ¿no? Quisiera hablar un poco sobre esto porque me he dado cuenta de cómo estas personas, por su ignorancia, tratan mal a ciertas personas y realmente eso es algo que a mí me enoja mucho, ¿no? Y sí he terminado ciertas amistades por este tema. Y lo peor es que esta persona que no estudia, que no lee, que no se da cuenta de lo que está haciendo, da su opinión del tema. Y dice, es que no respetas lo que yo digo. Y respeto tu libertad de opinión, pero no respeto tu comentario, porque ¿cómo vas a decir un comentario que atente sobre la vida de alguien? Eso es algo que no debería estar permitido. Que tú puedas decir lo que quieras, pues di lo que quieras, pero no puedes decir eso. Entonces, esto es algo que me gustaría, digamos, decir. Que no quisiera ser un tibio y decir, ay, pues cada quien puede decir eso, porque no vas a llegar a nada diciendo eso. Entonces, dentro de una persona que vive en un contexto tan así, pasan muchas cosas y muchas cosas, digamos, de esta, te pueden enfrentar tanto inseguridad, problemas económicos, miedo constante a una inseguridad constante sobre lo que estás haciendo y también la cuestión de las crisis que uno mismo vive, porque créeme que no he conocido a más personas
en Latinoamérica que tengan una personalidad tan interesante, ya que nosotros estamos llenos de rasgos que nos hacen sumamente valiosos, y realmente cada que conozco a una persona me asombro de lo mucho que aprendo de ellos. Y eso es lo que veo de cómo nosotros cada vez más nos preocupamos por avanzar, por continuar, por seguir adelante, aunque a veces tengamos muchas piedras en el camino. A veces uno se mira y dice, wow, esto es tan impresionante en la manera en la que muchos demuestran una inteligencia emocional súper grande, una responsabilidad social muy grande, y eso es algo que a veces ciertas personas que se la viven hablando y diciendo sobre lo que ellos poseen, sobre los valores que ellos tienen, no lo demuestran. Y eso es algo que muchas veces no se dice. Y bueno, otra cosa que me gustaría mencionar es que, no sé, no quisiera tener tanto un friki hablando de ciertos temas porque no sé. A veces me da pena hablar de ciertos temas porque siento que no me expreso de la mejor manera, que no hago el mejor esfuerzo de hacerlo porque me gana la pena. Pero quisiera, digamos, pensar que este canal de YouTube lo voy a utilizar de una mejor manera para, para hablar sobre ciertos temas, ¿no? Porque ahora que, digamos que, bueno, no sé si decirlo, que el gobierno en general quiere controlar a las masas, es decir, que nos quieren adormecer para que nosotros no expongamos, hablemos y expresemos nuestro punto de opinión sobre lo que ellos están haciendo. Siento que es el momento exacto en que nosotros debemos de levantarnos y hablar sobre esto. Y créame que si una persona como yo, que es una persona insegura, que es una persona que tiene mucho miedo de hablar porque tengo mucha inseguridad facial, corporal, y que se la vive con miedo de que el que dirán, está hablando en este momento sobre la gran tasa de homofobia, de conservadurismo, de fascismo que se está viviendo en nuestro planeta y en nuestro continente, nuestro país, nuestra sociedad, nuestra familia. Es decir, esas ideas se están filtrando en nuestro círculo social, y a veces nuestro círculo social es algo tan pequeño que nosotros decidimos juntarnos con estas personas, pero nos damos cuenta que hasta estas personas tienen la cabeza infestada de estas ideas, ¿no? Entonces digamos que si una persona como yo, que hay personas con otros, digamos, con otros miedos, un poco más graves que los míos, más severos, pueden hablar, ¿por qué yo no puedo hablar? ¿Por qué yo no puedo decir y hablar de lo que me afecta? Porque me la vivo con miedo, pero ya el miedo ya pasó, ya publicaré este video y tal vez hablo de otras cosas. También es cierto que muchas veces por el miedo a que lo que uno diga, por el miedo de hacer algo y que no obtenga los resultados esperados, uno mismo decide detenerse y dejarlo pasar, porque tal vez este video llegue a 0 likes y yo diga, ok, está bien, pero tal vez el intento, el interés, las ganas de hacerlo sigan estando ahí. Entonces tal vez eso debería, digamos, no detenernos a hacer lo que nos interesa. Y también me gustaría leer una poesía y que escribí, ya que también me gustaría, digamos, hablar sobre ciertas cosas que existen en mí como adolescente, que vivo en un pueblo que es un poco más pequeño, en el cual no me permite, digamos, no ser la persona que yo quisiera ser, todo lo contrario, sino que crecer en un pueblo pequeño no nos permite desarrollarnos de la manera que nosotros quisiéramos, es decir, relacionarnos con otras personas de otras maneras, porque la única manera en la que yo me relaciono con otros jóvenes es yendo a la escuela, a la universidad, porque ya estoy muy viejo. Entonces, digamos que para relacionarme con otras personas es muy difícil para mí. Y digamos que de cierta manera lo veo que en mi relación con mi madre, porque no he hablado de esto con mi madre mucho.
ya que ella me dice que me debería juntar más con otros chicos, pero créame, los chicos de mi ciudad son muy machistas, conservadores, homofóbicos, y créame que su machismo es muy, muy de una manera en la que lo normalizan, que lo ven así como muy pasable, pero es algo que realmente no sé, no me dan ganas de hablar con nadie así. Y quisiera hablar muy bien de la poesía que escribí. Sentí tu mirada a través de la ventana, mientras yo me podría en la cama. Aunque una gran pared no te delatara, yo sabía que allí tú estabas. Quiero confesarte que es lo que me impide hablarte, pero quisiera, pero ni siquiera he logrado arriesgarme a saberlo. La decepción me persigue en mí. La decepción persiste en mí. Es la que te recuerda a ti quién soy. Borraría esta página para arrancar todo el libro y, y así mi conciencia moriría en el intento y así mi conciencia moriría en el intento. Y quien hoy llama por mi nombre desconocería esta nueva mirada. Hace muchos amaneceres que dejé de sentirme vivo y pocos anhelos son los que me han mantenido mi cuerpo conocido. Mis ojos se con- mis ojos mis ojos se cansarán de ignorar lo que tenía enfrente y se cerrarán al enfrentar la verdad. De esta manera lo que quiero expresar en el poema es una manera en la que hay algo que nos impide hablar con otra persona, es decir, a mí me impide cierta cosa hablar con mi mamá, y es decir, que existe una barrera en el lenguaje que me impide decirle lo que me pasa, lo que yo siento, lo que yo necesito expresarle, y que si yo creo que le digo eso, tal vez no le diga todo lo que va a pasar, pero sí me acerco un poco más a ella. Y si le diga, hola mamá, pues me pasa de que este chabón, pues no sé, me mueve algo. No, pues bueno, no es ciertamente eso, pero sí de que hay cierta cosa, hay cierta manera que me impide decirle ciertas cosas a mi mamá. Y me gustaría, digamos, que hacer una mini sección hablando sobre poesía en este canal de YouTube. Porque hay muchas cosas que me gustaría hablar. No solamente me gustaría hablar, eh, pues, pues de cosas que se me ven a la mente. También me gustaría hablar sobre un poco sobre lo que escribo y cómo esta poesía, digamos, me puede ayudar un poco a relacionarme con otras personas. También quisiera hacer un video hablando sobre cómo estoy aprendiendo a manejar mi confianza hacia mí mismo, es decir, cómo estoy comenzando a ser una persona que habla más, que tiene más seguridad. Y créanme que eso me gustaría proyectarlo en este canal. Es decir, cómo dejar de ser alguien que cree, porque creo yo que soy un friki, pero no soy un friki. Y tampoco ser un friki tiene nada de malo, porque yo siento que esas personas tienen mucha voluntad, mucho carácter, que a veces no lo muestran. Entonces este sería el video por hoy. Me gustaría que salgamos y hablemos sobre qué está pasando en el mundo. Y si tienes un amigo que es homofóbico, yo que tú ya no lo considero tu amigo, o bueno, tal vez habla con él. Y bueno, no te voy a decir que dialogues mucho, que debatas con él, porque ellos siempre planean hacer un debate contigo solamente para que ellos te impongan sus ideas y que tú quedes como la persona inecta, porque uno mismo cuando uno intenta debatir con alguien que es homofóbico, ellos, digamos que ellos tienden a alzar más la voz
y tienden a dejarte a ti sin palabras y tienden a que como uno no quiere, digamos, llevar esto a una confrontación tan alta, digamos que uno se queda más callado y uno no se defiende. Pero no, si vas a hacer eso, habla y déjale muy en claro lo que nosotros queremos dar a entender. Entonces, si eres así, bueno, muchas gracias por haber visto el video. Te recomendaría que te suscribas porque este canal está en flood, entonces me ayudaría mucho. Y muchas gracias por tu atención. Adiós. Y bueno, también para aclarar, tengo mucho miedo porque tenía pensado hacer una miniatura hablando sobre por qué eres conservador si vives en Latinoamérica, pero tengo miedo de que los conservadores homofóbicos, que tal vez tienen como 40 años, se vengan y se comiencen a hacer comentarios muy homofóbicos hacia mí y hacia mi canal y que yo vaya y que eso vaya muy mal. Entonces tengo un poco miedo de hacer esto de miniatura, pero aún así lo intentaré hacer. Espero que no vaya tan mal.